Una de las tendencias del ser humano es a olvidar. Usted y yo seguidamente olvidamos cosas. Hace unos momentos yo trataba de recordar las 3 peticiones del jueves y ¿qué le dije de una? Se me olvidó, ¿verdad? Y eso es normal, eso pasa, pero curiosamente somos muy dados a olvidar también, a olvidar las cosas buenas que pasan. Nos es más fácil recordar cosas del pasado que han sido malas o que nos lastimaron, que recordar las cosas buenas que hemos recibido o de las que hemos sido objeto a través de otras personas. El olvido de lo bueno nos lleva a la queja o la insatisfacción. El olvido de las cosas buenas nos lleva a la queja o la insatisfacción. Y déjame ilustrar esto de la siguiente manera. Quienes somos padres de familia, aquí la mayoría tenemos hijos, pero quienes somos padres de familia, que en su momento fuimos hijos pequeños, ¿verdad? Y éramos igual que como son nuestros hijos ahora, nomás que se nos olvida, vamos a identificarnos con esta escena. Imagínate, papá, vas con tu familia a una salida por allí, y esa salida en particular, el fin de semana pasado, digamos como un ejemplo, traes un poquito más de dinero que de costumbre. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor hiciste un trabajito extra por allí, a lo mejor hubo un bono en el trabajo, te llegaron las comisiones de las ventas en el Uber o en el Didi o en el taxi, esa vez te fue bien y llegó un poquito más de ingreso, ¿no? Y en esa salida particular tú decides hacer algo un poquito distinto a lo que comúnmente haces. Entonces voy a hacer algo diferente por mi esposa y por mis hijos. Y vas con tu esposa y le dices, mi amor, tenga, para el vestido de Liverpool que tanto me has pedido, ¿sí? Y tú así lo agarras y bien contenta, ¿verdad? A uno de tus hijos mayores le dices, tenga, mi hijo, para que se vaya con sus amigos a pasear ahí al Fundidora, pero tienes un hijo más o menos entre 6, 7, 8 años por ahí, lo llevas a la tienda y le dices, mijo, tome un juguetito, el que usted quiera, y se compra el Lego, la cosa esa de Minecraft que está de moda, o ese Stitch que donde quiera sale, ¿verdad? Y se lo compras y él se va bien contento. Digamos que pasan los días, pasa la semana, pasa la quincena y vuelves a ir al súper y ahora nada más trae lo necesario. ¿Sí? Este dinerito extra ya se usó como se tenía que usar, Dios te permitió hacerlo, pero ahora vas con lo que necesitas, nada más. Haces las compras habituales, vas al departamento de frutas y verduras, ahí a los abarrotes, a la leche, todo eso. Y de repente cuando ya vas a la caja, tu hijo pasa por ese lugar donde no querías que pasara esa semana. ¿Cómo se llama? Departamento de juguetería, ¿verdad? Entonces, él va pasando por ahí y con el rabillo del ojo o voltea, ve este único juguete que no tiene y que está de moda. Y dice, este es el juguete que necesito para ser feliz. Lo quiero. Tú lo ves y vas con tu carrito hacia las cajas así, que no me hable, que no me hable, que no me hable, ¿verdad? Y de repente escuchas esa pregunta que no querías escuchar. Apá, ¿me lo compras? Y de tu ronco pecho sale un no. Por ahora no se puede. El niño insiste, ¿me lo compras? Y tú vuelves a decir, no, hoy no podemos. Y él vuelve a insistir, y ya casi llegando ya a la caja, tú lo agarras y lo... No, hoy no se puede. En ese momento, cualquier cosa que esté enfrente de ti se convierte en el muro de los lamentos para tu hijo, porque no está obteniendo eso que te pide. Tu hijo voltea a verte y con una cara entre enojo y tristeza te dice, ¿nunca me compras? Ay, padres de familia, saben de qué hablo, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Nunca me compras nada. Cuando hace una semana le diste múltiples beneficios. De hecho, en ese momento, lo que llevas en el carro es para su beneficio. No se dio cuenta que agarraste azucaritas, galletas y la leche y todo, y es para él a fin de cuentas. Pero como no tuvo esa única cosa que él quería, olvida todo lo anterior, olvida todo lo bueno y te dice, nunca me compras nada. Al no obtener lo que deseaba, en ese momento lo llevó a olvidar los beneficios antes adquiridos.
Y hermano, cuando tú y yo olvidamos, dejamos de agradecer. Y lo que hacen los niños no es muy diferente a lo que hacemos tú y yo cuando dejamos de ver y recordar quién es Dios y lo que nos ha dado y lo que ha hecho por nosotros en Cristo. No somos diferentes a nuestros hijos cuando olvidamos lo que Dios nos ha dado en Cristo. Como creyentes nos volvemos hijos berrinchudos y a un nivel más profundo y teológico, cuando tú olvidas, dejas de adorar. Cuando tú olvidas, dejas de adorar. Y si nos pasa, ¿no? Parece que tenemos nosotros una especie de amnesia espiritual. Porque tú has experimentado la gracia de Dios en tu vida durante muchos años, pero eventualmente en tu corazón has dicho, ay, ¿por qué no Dios no me responde esto que le estoy pidiendo? ¿Por qué no me responde esta oración? ¿Por qué no me contesta esto que tengo años pidiéndole? Y eso refleja ingratitud y queja en tu corazón, lo que te lleva a un olvido de los beneficios antes recibidos, y cuando tú olvidas, dejas de adorar. Ahora, ¿qué podemos hacer para evitar esta amnesia espiritual y mantener viva, constante y vibrante nuestra adoración por Jesús? Bueno, el Salmo 103 nos da una solución llena de adoración. El Salmo 103 nos da una solución llena de adoración y la encontramos precisamente en los únicos dos verbos que apelan a la persona. Bendice y no olvides. Nota cómo dice el Salmo 103 y cómo inicia. Bendice, alma mía, a Jehová. Versículo 2, bendice alma mía, no olvides. Y entre el versículo, después de la frase del primer versículo, el salmista se sigue hablando a sí mismo diciendo, bendiga, ¿qué? Todo mi ser, todo mi ser. El Salmo 103 es bien conocido por su particular inicio y es un salmo de adoración. La primera frase y la última del salmo funcionan como corchetes de apertura y de cierre. Nota cómo está enmarcado este salmo en esta idea de bendecir. La primera frase del salmo, bendice alma mía a Jehová. ¿Cómo termina el salmo? Bendice alma mía a Jehová. ¿Alguna duda de qué trata el salmo? No, ¿verdad? Es como las canciones de cierto autor mexicano, que todas sus canciones se llaman con la primera letra con la que empiezan. Sí, dice, la canción empieza con ¿cómo? ¿Cómo se llama la canción? Pues ¿cómo, verdad? Y este salmo nos ayuda a entender qué es el propósito del autor al recordarnos lo que tiene que decirse a su alma al principio y al final. Y como tú y yo le pusimos atención a la lectura y vimos todo lo que implica ahí, no solamente se habla de lo que Dios ha hecho, sino también nos muestra aspectos de su carácter, podemos llegar a la siguiente conclusión. El autor David, u otro, quien sea, reconoce aquí a Dios, al Dios de pacto. ¿Por qué digo al Dios de pacto? Viste que cuando leímos el Salmo 102 no aparece ni una sola vez la palabra Dios. Siempre se dice el nombre Jehová. Siempre es el nombre Jehová. Está hablando de un Dios de pacto con el que el autor tiene una relación personal. Reconoce a Jehová como dador de todo bien y su respuesta natural ante tantos beneficios es la adoración que se expresa en hablarse a sí mismo y a otros de lo que Dios ha hecho por él. Entonces, porque el Señor es el soberano dador de todo bien, debemos adorarlo con todo nuestro ser. Porque el Señor es el soberano dador de todo bien, debemos adorarlo con todo nuestro ser. Y número 1, debemos adorarlo con todo nuestro ser, en primer lugar, por sus beneficios restauradores. Número 1, debemos adorarlo con todo nuestro ser por sus beneficios restauradores. Muchachos de la cabina, ¿me ayudan por favor con el cronómetro aquí? Gracias. Debemos adorarlo con todo nuestro ser por sus beneficios restauradores. Y nota que lo primero que está haciendo el salmista, antes de comenzar a enumerar los múltiples beneficios recibidos, es hablarse a sí mismo. El versículo 1 comienza diciendo, bendice alma mía, bendiga todo mi ser, bendice alma mía. El autor se está hablando a sí mismo, dirigiéndose a su alma. Digamos que se está predicando las cosas que el Señor ha hecho con él. Y esto es importante en la dinámica de tu vida, porque si hay una persona con la quien tú hablas más durante todo el día, ¿con quién es? Es contigo mismo, ¿eh? Tú te dices muchas cosas, tú piensas muchas cosas, tú te escuchas muchas veces, más veces de las que tienes que escucharte. Y lo que el salmista está haciendo aquí es, mira, deja de escucharte a ti, deja de escuchar el mundo, deja de escuchar a tu conciencia, deja de escuchar al enemigo
y comienza a predicarte la verdad. Y es lo que está haciendo el salmista aquí, comienza a tomar la verdad de Dios y comienza a predicarse y a hablarse a sí mismo. Y él empieza diciendo esto: bendice. Aquí bendecir es hablar bien. No es como que yo pueda darle algo a Dios para bendecirlo, hermano. ¿Yo qué puedo hacer para bendecir a aquel que todo lo tiene y que todo lo necesita? Él no me necesita a mí, yo lo necesito a Él. Yo lo que estoy haciendo con bendecirlo es solamente reconocer quién es Él y lo que ha hecho en mi vida. La idea de bendecir es más bien un reconocimiento verbal de quién es Dios. Y te fijas cómo se refiere a Él cuando describe el carácter de Dios, porque dice: bendice alma mía a Jehová, Dios de pacto, y bendiga todo mi ser, ¿qué? Su santo nombre. Y en estas dos palabritas se está enmarcando todo el carácter que hace único a Dios. Dios es santo porque es único, no hay otro como Él, completamente apartado del mal, completamente apartado de los pecadores. No hay nada que se parezca a Él en todo el universo. Y eso lo hace único, especial y aparte de toda la creación, y lo combina con el nombre de Dios, que es el carácter revelado a su pueblo como Dios del pacto. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Mira cómo el Salmo 100, versículo 4, transmite esta idea cuando dice: entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alábenle, bendigan su nombre. Y esta es la idea entonces de poder hablar, adorar y decirle a Dios gracias. En eso te va a faltar como una hora, así es que vamos bien. Sí. Bendiga todo mi ser, su santo nombre es que yo pueda comunicar de manera verbal lo que Dios ha hecho conmigo. Ahora, nota que no solamente está hablando de lo que decimos, sino de la actitud que tenemos con todo lo que somos, porque dice: bendice alma mía y bendiga ¿qué? Todo mi ser. Esta palabra también, bendecir, puede traducirse como arrodillarse, bendecir a Dios como un acto de adoración. Y al decir alma mía, no está separando la parte inmaterial de la persona física. ¿Por qué? Porque alma aquí es el ser, la vida y la voluntad entera del autor. Por eso la segunda línea complementa la idea: todo mi ser. Y esto es congruente con lo que Jesús dijo cuando le preguntaron cuál era el primero y más grande mandamiento en Mateo 22:36, cuando Él respondió: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y esto no es separación de elementos, no es que una parte es alma y otra mente y otra fuerza y otra corazón, no, es repetición de términos para enfatizar un punto. Lo que está diciendo es que debes amar a Dios con todo lo que tienes. Y el Salmo 103 lo que nos dice es que debemos bendecir, hablar de Dios y adorarlo con todo lo que tenemos. ¿Qué se está predicando y cómo? Él se está diciendo: bendice y no olvides. Mandamiento positivo: bendice. Lo negativo: no olvides. Entonces lo contrario a no olvidar sería recuerda. Haz el inventario de todo lo recibido, de todo. Porque el salmista dice: no olvides ninguno de sus beneficios. Y luego comienza a enumerar estos múltiples beneficios que tienen propósitos restauradores. Y atención a esto, hermano: todos los beneficios son otorgados por gracia. No hay nada que el autor ha hecho para recibir los beneficios de los cuales él está a punto de hablar. Nota estas 5 veces que aparece el artículo él, refiriéndose a Dios. Y pues aparecen todos los versículos, ahí en el 103. Versículo 3 dice: Él es el que perdona, Él es el que sana, Él es el que rescata, Él es el que corona y Él es el que sacia. Pregunta: ¿qué hizo el salmista para merecer esto? Es Dios dándose a la persona. Y comienza aquí él a enumerar estos beneficios. Y el inicio de esto es el más grande beneficio que todo ser humano puede recibir. El primero dice: Él es quien perdona. Él es quien perdona. Él perdona tus pecados. Aquí la palabra que usa David es: Él perdona tus iniquidades, que es mucho más que referirse a las acciones, sino se refiere a la perversidad o al mal moral que está en nosotros por causa de nuestra naturaleza caída. No es solamente la acción, sino el hecho mismo de entender que yo soy pecador y no soy pecador porque peco. Peco porque soy ¿qué? Porque soy pecador. Esa es una realidad
en mi vida. Y el más grande beneficio que el autor entiende es que Dios, por su gracia, le ha otorgado un perdón. Y si David escribió este salmo, él entendería bien esto, porque en el Salmo 51:5 él escribió: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y esa palabra maldad es la que usa aquí, que se traduce como iniquidad. Y si alguien entendía el perdón de Dios, si alguien había disfrutado la gracia de Dios, si alguien había saboreado la gracia restauradora y perdonadora de Dios, había sido el mismo David. Es cierto que David experimentó consecuencias por sus pecados, pero eso no le impedía a él decir: Él me ha perdonado. Y me ha perdonado todas mis iniquidades, todas mis maldades. Y esto es congruente con lo que David dice: no olvides ninguno, porque te ha perdonado todo. No hay maldad, no hay pecado que tú y yo hayamos cometido que si hoy estamos en Cristo tenga una deuda pendiente o esté sin saldar. Nos ha perdonado todo. Hermano, y eso cómo no nos ayudaría cuando estamos luchando en nuestro día a día con nuestra culpabilidad. Y nos hablamos y nos decimos cosas como: no soy digno, yo no puedo, nunca voy a dejar este mal hábito, qué clase de cristiano soy, no sirvo para nada. Le estás hablando a tu alma, ¿verdad? Pero no estás bendiciendo a Dios, te estás hablando a ti mismo, escuchándote a ti mismo. Por eso deja de escucharte a ti y comienza a hablarte. Predícate la verdad de la palabra. Cuando situaciones como estas vengan a tu vida y la culpabilidad del enemigo, tu conciencia, te quieran acusar de cosas que tú ya arreglaste y que el Señor por gracia perdonó, tú puedes decir con la autoridad de la palabra de Dios: Él es el que perdona todas mis iniquidades. Porque te lo ha dado por gracia. Vamos a tener que ir rápido. Él sana tu dolor. Otro beneficio, Él sana tu dolor. El versículo siguiente, al final del versículo 3 dice: Él sana todas tus dolencias. Él sana todas tus dolencias. Ahora, esto no es una promesa de que siempre recibirás salud, sino es más bien el testimonio de una confianza plena en el cuidado amoroso de Dios en medio del dolor y la enfermedad. Esto es una realidad que tú y yo tenemos que entender. Ahora, nota por qué decimos esto. Dice: Él sana todas tus dolencias. Lo que quiere decir que para sanar esas dolencias, primero tuviste que haberte enfermado, puesto mal o sufrir algo, ¿verdad? Pero lo que nos está señalando aquí el autor es que Dios tiene cuidado aún en medio de esos momentos dolorosos, cuando la salud se ve afectada, cuando el cuerpo no responde como tú y yo quisiéramos que respondiera. Ahora, aquí puede ser la sanidad física, pero por el contexto también puede aludir al dolor causado por el pecado. ¿Te acuerdas cómo se sentía David por causa de su pecado con Betsabé ahí en el Salmo 32? Vamos ahí, por favor, ahí en el Salmo 32. En el Salmo 32, versículo 3, David dijo: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y mira el Salmo 38, ahí en el versículo 5, que también es un salmo de David para recordar. Salmo 38:5 dice: hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, no hay nada sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. De tal manera que el propio David había experimentado en sí mismo el dolor de una manera física por causa del pecado. Y David dice: aún en medio de ese dolor, aún en medio de esa dolencia, sea por algo físico, que también las enfermedades y lo que tú y yo sufrimos ahora son causa del pecado y del mundo caído en el que vivimos, o también puedes experimentar ese dolor intenso por causa de tu pecado. Dios dice: yo te sano, y te otorgo una sanidad por gracia. No es que tú tienes el poder de sanarte, no es que tú tienes el poder de curarte, no es que tú tienes el poder de quitarte la culpa tú solo y ese dolor que genera el pecado. No, es Dios que lo hace. Dios que viene con su gracia restauradora y con su mano amorosa y con la gracia de Cristo, viene y sana tu dolor. Y eso debe darnos esperanza, hermano. Aún en medio del dolor por nuestro pecado o por el pecado de alguien más, Dios nos sana. Debe darte esperanza en medio del dolor cuando vas al hospital y recibes el diagnóstico que no querías escuchar.
Dios sana tus dolencias. Dios promete estar contigo. Hermano, esta sanidad de la que habla el salmista un día será plena y total cuando ni la enfermedad ni el pecado estén más para oprimirnos. Tú y yo sí podremos disfrutar de esta realidad. El Salmo 103 continúa diciendo los múltiples beneficios de Dios. Es el que rescata del hoyo tu vida, te saca, te libra de este pozo. Aquí puede referirse a las trampas de sus enemigos. Recuerda que David vivió en un tiempo de mucha guerra, de muchas batallas, cuando Saúl lo perseguía y se ponían trampas contra él. Puede hacer referencia a que Dios lo libra de esas cosas del día a día. Dios nos libra de las luchas cotidianas que tú y yo enfrentamos, y cómo Dios evita que caigamos en situaciones que podrían traer dolor a nuestras vidas o tomar decisiones que nos afectarían de maneras equivocadas. Dios está al pendiente de nosotros y nos libra. De manera interesante, esta palabra rescate es más bien Él redime. Él da el pago necesario para que tú no tengas que caer en ese hoyo, en esa trampa. Y algunos aquí no solamente ven el cuidado de Dios en la vida del salmista en el día a día, sino parece apuntar, por otros pasajes, a una esperanza de una resurrección. ¿Por qué? Porque esta palabra hoyo es la palabra que se traduce corrupción en el Salmo 16:10, donde David dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es la misma palabra que utiliza aquí en el Salmo 103. Oye, ¿cómo termina diciendo el Salmo 16? Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Manuel rescata del hoyo nuestras vidas para poder aprender a deleitarnos en Él. Son múltiples beneficios que tú y yo hemos recibido, y nosotros ahora de este lado de la cruz sabemos que por Cristo verdaderamente tú y yo seremos rescatados de ese hoyo, de esa tumba. Si morimos en Cristo, un día resucitaremos y estaremos con Él para siempre. Podemos confiar en Él, en el ahora y en el porvenir, y esta realidad es nuestra en Cristo. El Salmo 103, versículo 4 continúa diciendo: Él es el que te corona de favores y misericordias, te corona de favores y misericordias. Y aquí la idea de coronar es encerrar en círculos o poner una cerca, y sí se traduce también como corona porque nos da la idea de algo que rodea y se pone en la cabeza. Y aquí la idea es que para donde quiera que voltees, te rodea la gracia y los favores de Dios. Estás coronado de misericordia, estás rodeado de favores. No hay ningún lugar a donde tú puedas ir donde estos favores y estas misericordias y la gracia de Dios no esté contigo. La palabra aquí, favores, es más bien esta palabra que se refiere al amor de pacto que Dios tiene con los suyos, es Gesed, que más adelante en el Salmo se traduce como misericordia específicamente. Es un amor que Dios nos da en su pacto. Ahí en versículo 11 dice: engrandeció su misericordia, es la misma palabra, favores. Y en versículo 17, donde dice más la misericordia, es esa misma palabra, favores. Está diciendo que donde quiera que tú vayas, el amor de pacto de Dios está contigo. No hay un momento en tu vida en que tú puedas salirte del cuidado y del cerco amoroso que Él ha puesto alrededor de ti. Entonces, en los momentos de quietud y de reposo, disfruta de lo que Dios te ha dado, pero en los momentos de prueba y dolor, tú sigues rodeado de los múltiples favores de Dios. Hermano, no hay prueba que tú enfrentes, no hay dolor en el que tú hayas estado, no hay lágrima que hayas derramado que se haya salido de ese círculo que Dios ha puesto alrededor de ti. Porque lo que tú enfrentas no determina el amor de Dios por ti. Tu desempeño no determina el amor de Dios por ti. Dios, por gracia, decidió rodearte de su favor y de su misericordia en Cristo. Y tú puedes confiar en eso, aún en los momentos de dolor. Seguimos avanzando. Él es tu plena satisfacción. ¿Qué otro beneficio te ha dado? Él es tu plena satisfacción. Mira el versículo 5. Él es el que sacia de bien tu boca. Él es el que sacia de bien tu boca. Y esta idea de saciar, pues tú y yo la entendemos, no es estar lleno, es estar colmado, es estar completamente satisfecho.
Y la alusión que hace aquí pareciera que es como a la comida, ¿no? Y no quiero hablar de comida porque seguramente ya se te bajó la barbacoa, pero aquí la idea es que cuando tú vas y disfrutas de los favores de Dios, encuentras en Él una plena y absoluta satisfacción. Ahora, no sé si ves los absolutos del Salmo. Aquí dice, no olvides ninguno, Él perdona todas, todas. Tu vida pues es lo que el Señor te permita estar aquí. Y lo dice, Él te corona de favores y misericordias, completamente rodeado, y Él es el que sacia. O sea, de tal manera que no deja un solo espacio para que tú te sientas insatisfecho. No es como cuando vas a algún lugar y pides tu comida y dices, híjole, me quedó un huequito. No, Él te sacia, te llena plenamente, te satisface. Por eso el salmista decía, en lo que acabamos de repetir en el Salmo 16, en tu presencia hay plenitud, plenitud de gozo, y es la entera satisfacción que Él te da. Hermano, y es mucho más que el alimento, sí lo incluye, pero ahora nosotros en Cristo tenemos el pan de vida que verdaderamente sacia. Porque tú y yo sabemos, hermano, que la comida terrenal cumple un propósito y Dios nos la ha dado y tenemos que disfrutarla para la gloria de Dios y comer bien. No importa si es carne asada, no importa si es un taquito, no importa si es un sandwichito, Dios te lo da para saciarte. Pero tú y yo sabemos que eso solamente tiene efecto unas cuantas horas, ¿verdad? ¿Sí? Porque en 4 o 5 horas, o en media, depende de quién, ¿verdad? ¿Sí? Vuelves a tener hambre. Y esa es una saciedad temporal. De todo lo que tú experimentas en el mundo, la saciedad es temporal. Pero cuando vienes a Cristo, el pan de vida, la saciedad y la satisfacción es total. Sí, el salmista dijo, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Eso es una realidad. Pero tú y yo tenemos al pan de vida, al Señor Jesús. Y mira los efectos restauradores de todos estos beneficios. La última parte del versículo 5 dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y esto viene al final porque es el resultado de todo lo anterior. Sí está ligado íntimamente a la última frase, pero todo lo que el salmista se predica, todo lo que el salmista se dice, todo lo que el salmista ve de los beneficios recibidos de Dios, terminan con un efecto restaurador. Esta palabra rejuvenecer es renovar o es restaurar. Cuando tú y yo nos predicamos estas verdades, hablamos a nuestra alma, en vez de estarnos quejando por lo que no tenemos, y comenzamos a ver los inmerecidos favores de Dios, experimentamos este efecto restaurador. Aún en el medio del dolor, aún en medio de la prueba, aún en la cama de hospital, cuando tú recuerdas los beneficios que Dios te ha dado por gracia, tú experimentas este efecto y tú puedes sobrellevar la prueba de una manera diferente a aquel que no conoce al Dios que tú conoces. A este Dios de pacto que te ha rodeado de favores y misericordias. Porque usa el águila, hace alusión a aquel versículo de Isaías 40, ¿se acuerdan? Pero los que esperan a Jehová, no en Jehová, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y tú dices, hermano, pero yo ya después del 4º o 5º piso camino y me fatigo. Sí, yo también, eso es una realidad. Pero es mucho más el rejuvenecimiento y la restauración que lo exterior. Tiene que ver con los beneficios recibidos, ¿en dónde? En nuestra alma. Tú y yo no podemos evitar el efecto del tiempo en nosotros, pero sí podemos hacernos de la promesa de lo que Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, donde dice, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Se rejuvenece como el águila, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Los beneficios que tú y yo hemos recibido en nuestra alma, hermanos, sobrepasan a cualquier bien terrenal que tú y yo podamos tener hoy aquí. Y cuando meditamos y recordamos eso y nos predicamos eso, experimentamos este rejuvenecimiento interno. Y si entendemos que estamos en un cuerpo transitorio que sufre, que se enferma, que llora, que le duelen las rodillas, eso es una realidad, que cada vez más el aumento en los lentes sigue siendo necesario. Ibas por 3 y después a la siguiente visita vas por 4 y la espalda duele y el cáncer es real y el dolor de la espalda
y el dolor por el pecado, pero por los múltiples beneficios que tú y yo hemos recibido por gracia, podemos decir, Él nos rejuvenece, Él nos restaura, Él nos da todo en Cristo. Por lo tanto, por estos beneficios que tú has recibido, bendice y no olvides. Bendice y no olvides, porque el Señor es el soberano dador de todo bien. Debemos adorarlo con todo nuestro ser. Llegamos a la segunda sección del Salmo. Porque Dios es el Señor, porque el Señor es el soberano dador de todo bien, debemos adorarlo con todo nuestro ser. Número 2, debemos adorarlo con todo nuestro ser por su cercanía y compasión. Debemos adorarlo con todo nuestro ser por su cercanía y compasión. Y aquí vamos a encontrar en esta sección del versículo 6 al 14 3 atributos de Dios que nos muestran esta realidad: su cercanía y su compasión. Y cuando llega el versículo 6, David deja de hablarse a sí mismo y ahora comienza a hablarle a las personas. Y el primer atributo que David nos muestra, o que el autor nos muestra aquí, es que Dios es justo. Dios es justo y podemos confiar en Él. Mira cómo dice el versículo 6, Jehová es. ¿Quién es? ¿Quién es el que hace justicia? Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Ahora, por la mención que más adelante hace a Moisés y a Israel, puede ser que les esté recordando la intervención de Dios al rescatar al pueblo de Egipto, donde eran oprimidos con violencia. Sí, pasaron más de 400 años, pero al final Dios hizo justicia y sacó a su pueblo. Y nosotros podemos confiar en Él, nuestra causa. Puede ser que algunas veces aquí en la tierra, por las situaciones que vemos que suceden en el país, en otros países, y lo que sucede en el país vecino, digamos, pues cuánta injusticia, ¿en qué momento esto se va a detener, hermano? Confía, porque ¿sabes quién hace justicia y derecho? Lo hace Dios. No está en tus manos. Hay cosas que salen completamente de nuestras manos y que tú y yo no podemos resolver, pero eso no significa que Dios está ausente. Dios traerá un día justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sí, a veces tú y yo sufrimos porque pensamos que tal o cual persona hizo algo y no recibió lo que merecía, y vemos las noticias y todo eso y pensamos en la impunidad y cosas que suceden aquí en el país. Pero eso no es el fin, porque nuestra esperanza no está en que se haga justicia aquí en la tierra, sino que Dios sea el que la haga. Él es justo y podemos confiar en Él. Algunas veces tú y yo podemos sufrir y pensar que lo que tenemos que hacer es, pues vamos a desquitarnos. Pero mira la actitud del Señor Jesús en medio de esto, ahí en 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21 dice: pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús sabía en quién podía descansar su causa. Y el versículo 23 te describiría a ti, me describiría a mí. Dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. De repente alguien te dice por ahí, o se te atraviesa un señor ahí en Pablo Olivas, ¿no? O cuando eres amenazado. ¿Qué es la reacción natural del ser humano? Pues vamos a defendernos, ¿no? Jesús dice, yo encomiendo la causa al que juzga justamente. Y algunas veces tú y yo no vamos a poder hacer nada con ciertas situaciones, pero sí podemos confiar que Jehová es el que hace justicia y descansar en Él. Otro atributo que vemos aquí de Dios no solamente es que es justo, es que Él es cercano. Él es cercano. ¿Por qué decimos eso? Mira el versículo 7. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Sus caminos notificó a Israel. Y esta es la idea de que Dios se ha dado a conocer, Dios se ha declarado, Dios se ha manifestado para que el pueblo lo conozca. Y este versículo, el versículo 7, es una alusión directa a lo que Moisés pidió de Dios. ¿Se acuerdan ahí en Éxodo capítulo 33? Vamos ahí por favor rápidamente, Éxodo 33, versículo 13. En Éxodo 33, versículo 13, dice, ¿cómo es que sus caminos notificó a Moisés? ¿Cuándo sucedió esto? Ahí en Éxodo 33, 3 dice Moisés hablando,
con Dios. Desde el versículo 12 dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Mira lo que pide Moisés. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. ¿Te acuerdas? Sus caminos notificó a Moisés. ¿Para qué? Te conozca, para que tú te des a conocer a mí, para que tú me te reveles a mí y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y mira la respuesta de Dios ahí en capítulo 34 de Éxodo, versículos 6 y 7, donde leemos, y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó, Dios mismo proclamó de sí mismo, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia y millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y aquí es donde Dios da a conocer su carácter a Moisés. Dios es cercano, hermano. ¿Qué necesidad tenía Dios de revelarse a una persona? ¿Qué necesidad tenía Dios de darse a conocer al ser humano? Ninguna. ¿Sabes por qué lo hace? Por sus múltiples beneficios. Porque quiere que lo conozcamos, porque quiere que tengamos una relación con Él, porque quiere que tú y yo sepamos que Él es cercano a nosotros, que no es Dios, no es un Dios ausente, no es como esta idea deísta de estas personas que creen que sí existe un ser supremo, pero no le importa lo que pasa aquí en la tierra. No, ese no es el Dios que nos revela la Biblia. Dios se ha dado a conocer a nosotros, nos ha notificado sus obras, nos ha dado a conocer sus caminos y todo eso lo hemos recibido tú y yo ahora en Cristo. En Juan capítulo 1 dice que a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora tú y yo tenemos la revelación de Dios en Cristo. Y el versículo 8 del Salmo 103 es casi textualmente lo que leímos en versículo 34, en capítulo 34 de Éxodo, donde dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y esto es el carácter revelado de Dios a su pueblo, a Moisés, a Israel, al autor del Salmo y también a nosotros. Y todo lo que se describe del versículo 9 al 14 es sin duda la experiencia que tuvo Israel y la que tuvo David, si él escribió el Salmo, y la que tú y yo hemos experimentado en nuestro andar con Dios. Tú y yo hemos experimentado la realidad de que Dios sí es misericordioso y clemente. Tú y yo sí hemos experimentado la realidad de que Dios sí es lento para la ira. Y tú y yo sí hemos experimentado la realidad de que Dios es grande en misericordia. Y mira cómo empieza el autor a describir estas verdades. En los versículos 10 al 14 encontramos en cada versículo líneas paralelas en pares para enfatizar un punto. Es como si David ahora tomara algunos elementos para pintar un cuadro y resaltar una verdad que se resume en el versículo 14. Nota cómo el versículo 9 comienza diciendo en estos pares, no contenderá para siempre, y el par, ni para siempre, guardará el enojo. Ahora, no nos acaba de decir que es lento para la ira y que grande en misericordia, pero aquí dice que no contiende y que no guardará el enojo para siempre. Bueno, que sea lento para la ira y grande en misericordia no significa que Dios no tiene ira. No significa que Dios se enoja. Lo que significa que Él extiende mucho su paciencia antes de llegar a este punto de la ira. ¿Te acuerdas que al final de Segundo de Reyes dice que Dios envió profetas y que le hablaban la palabra al pueblo de Dios hasta que no hubo ya remedio? Y entonces viene el exilio. Y aún en ese exilio, Dios no contendió para siempre, ni para siempre guardó el enojo. Porque cumplidos los 70 años de cautiverio, Dios trae de regreso a su pueblo. Y esa es una realidad a la que tú y yo tenemos que aferrarnos, hermano. Quita de tu mente, por favor, si alguien implantó eso en ti, o te lo creíste, o lo viste por ahí, que Dios está en el cielo viéndote con el ceño fruncido. Que no tienes libertad de acercarte a Dios porque le volviste a fallar. Hermano, Dios no contiende para siempre, ni para siempre guarda el enojo. Aún en medio de la disciplina lo hace con amor, porque el Padre al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero sabes que una vez que tú experimentas esa disciplina amorosa, lo que Dios está diciendo es, vente, aquí estoy, no estoy enojado, no contiendo para siempre, no para siempre guardo el enojo. Mira el siguiente par, ahí en versículo 10, y esto es una verdad que tú y yo tenemos que atesorar, hermano. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, y el complemento, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Hermano, y si esto no te lleva a la adoración, examina tu corazón.
Porque lo que está diciendo aquí el salmista es que Dios no te ha dado a ti ni a mí lo que justamente merecemos por nuestros pecados. ¿Viste que el pasaje dice, no ha hecho con nosotros conforme, ni nos ha pagado conforme? ¿Qué es esta palabra conforme? De acuerdo a... Cuando tú haces un trabajo, tú quieres que tu salario sea de acuerdo al trabajo que tú hiciste, que se refleje que ese pago es lo que tú mereces por lo que hiciste. ¿Quisieras que Dios fuera así con tus pecados? Que te pagara conforme, de acuerdo a lo que mereces. Y tú y yo somos hoy en este lugar un testimonio vivo de que Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. ¿Sabes qué es lo que tú y yo merecemos conforme a nuestros pecados hoy? Y aquí estamos por la gracia de Dios. Y hemos sido sostenidos por la gracia de Dios y hemos visto su amor, su cuidado, su restauración cada vez que hemos fallado, cada vez que no hemos cumplido nuestras promesas. Cuando tú y yo pensábamos que teníamos que llenar expectativas de Dios y no las llenamos, hemos venido a Dios en arrepentimiento, hemos venido confesando nuestros pecados y ¿sabes qué le he dicho? Sí, mi hijo, te perdono. Además, no solo te perdono, no te voy a dar en realidad lo que mereces. Y tú y yo somos conscientes de que los pecados que hemos cometido merecen muchas más consecuencias de las que hemos experimentado. Pero Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y hoy no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, hermano. Dios se sigue revelando a nosotros como un Dios compasivo. Mira, si Él lo hiciera, un salmo dice, si mirares a los pecados, ¿quién podrá mantenerse en pie? Mañana se termina la mitad del año. Ya en 6 meses nos echamos 2025. ¿Cuántos pecados has cometido de enero a junio? Ya estás pensando ahí, ¿verdad? Sí. Ok, más fácil. ¿Cuántos has cometido en junio? Bueno, ¿cuándo has cometido de lunes a domingo? Bueno, hoy en la mañana. Y Dios no nos ha pagado conforme a eso. Y Él sigue adelante con esta idea y nos da otro pincelazo, versículo 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, y el siguiente par, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Como la altura de los cielos engrandeció. ¿Y por qué usa Él esta idea de los cielos? Porque en estos tiempos no era como que vamos a medir cuánto mide de aquí a la capa de ozono y luego la estratosfera. No existía eso. Para ellos mirar hacia arriba y ver la bóveda celeste es lo más alto de los altos. Lo más alto de los altos. Y dice, mira, así como está el cielo, así de grande es la misericordia de Dios sobre aquellos que le temen. No sobre los que son perfectos, sino con los que entienden su pecado y en arrepentimiento van a Él. En un temor reverente, Él extiende y engrandece esa misericordia. Y ante la misericordia engrandecida de Dios, que es tan alta como la altura de los cielos sobre la tierra, el monte Everest con sus 8,000 metros palidece. Vendría a ser los 8,000 metros del monte Everest como una misericordia bien chiquita. Pero la misericordia de Dios está encima de todo eso. Y eso es porque nuestro Dios es compasivo. Es un Dios justo, cercano, un Dios compasivo. Y luego, si todavía no te queda claro, en el versículo 12 toma otro color y avienta otro pincelazo bonito para que brille esto. Y dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestra rebelión. ¿Ves el para ahí? Cuanto está lejos, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y es la distancia inconmensurable, imposible de medir, de los puntos cardinales, porque los puntos cardinales nunca se encuentran el uno con el otro. Ahorita nosotros estamos aquí, podemos estar en el este, pero y luego nos vamos al oeste. Pero cuando tú estás en el oeste, ese es el este del oeste, más para allá, ¿verdad? Y luego te vas para allá, y ese se convierte en tu este. Pero luego más para allá, ¿qué sigue? El oeste. De tal manera que tus rebeliones están tan lejos de ti que nunca puedes alcanzarlas. ¿Quién hizo alejar de eso nuestras rebeliones? ¿Quién lo hizo? Dios. Ahora, nota esto. Dios hizo alejar nuestras rebeliones. ¿Quién es el culpable de la rebelión? Tú. ¿Y qué es este asunto de la rebelión? Son faltas, son rebeldías y son maldades. No es porque no sabías lo que tenías que hacer, sino que sabiendo como quiera lo hiciste. Esas son rebeliones.
Esas son rebeldías. Y luego uno piensa, ay, sí, no, es que los muchachos son bien rebeldes. Hay una batalla. No, tú y yo así somos. Porque muchas veces en el entendimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas, Dios dice, ve a Tarsis, y tú dices, no, gracias. No, dices, ve a Nínive, dices, no, gracias, voy a España. ¿A quién nos recuerda ese? A Jonás, ¿verdad? Pero muchas veces tú y yo somos así. Porque Dios te dice, perdona, dices, ¿por qué? Dios te dice, ama, dices, ¿por qué? Dios te dice, sirve, ¿por qué? ¿Sabes cómo se llaman esas? Rebeliones. Pero cuando tú vienes a Dios en arrepentimiento, Él toma esa rebelión y ¿sabes qué hace? La aleja de ti, como está lejos el oriente del occidente. Dice Matthew Henry, tan lejos las pone Dios de nosotros al perdonarlas, que ya no les queda tiempo ni camino para volver. No más rebeliones en nosotros por la obra de Dios. Y todo esto por lo que dice el versículo 3, como el Padre se compadece de los hijos. Y el par lo complementa, se compadece Jehová de los que le temen, y toma esta imagen de un padre compasivo que se acerca a su hijo y que en su momento sí pudo comprarle algo, pero después no, pero eso no cambia la realidad del corazón compasivo que se espera de un padre, de tal manera que David usa ese ejemplo para ejemplificar la compasión de Dios. Hermano, y tú y yo sabemos eso, tú y yo entendemos esto. A veces, como padres de familia, no somos tan compasivos como deberíamos, pero algunas veces estos muchachitos berrinchudos se vuelven el centro de nuestra compasión. ¿Sí o no? Dicen, no, hermano, si viera cómo traigo a los míos. No, no es cierto. No, uno de repente, cuando es joven y ves a un muchachillo haciendo berrinches por ahí en Walmart, ¿qué dices tú cuando ves a un niño haciendo berrinches? Uy, si fuera mío. Hasta que te pasa a ti. ¿Sí? Y es la realidad. Nosotros vertimos nuestro amor compasivo muchas veces por nuestros hijos. Y esta idea de compasión comunica ternura y caricia. Pero si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre que está en el cielo no nos dará buenas cosas. Es un Dios cercano y compasivo. ¿Cómo no bendecirle? La razón de todo esto, mira el versículo 14. ¿Por qué? ¿Por qué Dios es así contigo? ¿Por qué Dios es así conmigo? Porque Él conoce nuestra condición. ¿Se acuerda de que somos polvo? ¿Se acuerda que somos polvo, hermano? Él te ve a ti en tu condición y de repente, mira, Dios es más consciente de nuestra condición que tú y yo. Porque de repente tú y yo pensamos que sí podemos, que sí sabemos, que nuestras habilidades, que nosotros arreglamos todo. Y Dios te ve y dice, no, mi hijo, eres puro polvo. Se está haciendo alusión a Génesis 1, así nos formó Dios. Y polvo eres y al polvo volverás. Y así de frágiles somos en la vida, así de frágiles somos en la tierra. Y tú y yo no podemos resolver las cosas como quisiéramos porque somos frágiles, somos pasajeros. Pero Él conoce. Él se acuerda, Él sabe, Él no olvida nuestra fragilidad. Como dije hace un momento, es más consciente de tus debilidades que tú mismo. Y por eso, porque Él sabe y nos recuerda nuestra fragilidad, eso, hermano, en vez de hacernos correr de su gracia, en lugar de huir de Él, debe hacernos correr a su gracia y aventarnos a sus brazos restauradores. Hebreos 4 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabes por qué? Porque Él se acuerda de nuestra condición. Él sabe que somos polvo, hermanos. Así que cuando tú luches con esto, tú luches con el pecado, tú luches con tu debilidad, tú luches con tu fragilidad, no esperes que Dios esté en el cielo diciendo, no, a ver, quiero que vengas con tus credenciales, a ver cómo te fue durante la semana. Pues no, que tú muy fuerte, no. Acércate con confianza, porque Él sabe tu condición. Hermano, y todo esto es dado a nosotros por Dios en Cristo. Ahora, querido hermano, esto que acabo de decir de la compasión y el perdón de Dios no es ignorar el pecado. Él se ha hecho cercano y ha mostrado toda su compasión al darnos a Cristo, porque por Cristo es que Él puede hacer todo esto.
Tú y yo no podemos recibir ninguno de estos beneficios si no fuera por Cristo. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ser receptores de todos esos beneficios no tiene que ver contigo y conmigo, sino la obra de Cristo hecha a nuestro favor. Por eso bendice y no olvides, porque el Señor es el soberano dador de todo bien, debemos adorarlo con todo nuestro ser. Y llegamos al punto número 3, lo vamos a ver rápido porque el tiempo corre. Número 3, debemos adorarlo con todo nuestro ser por su inagotable fidelidad. Número 3, debemos adorarlo con todo nuestro ser por su inagotable fidelidad. Mira versículos 15 al 18, los leo, dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Más la misericordia, y hay un contraste, más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Decir su inagotable fidelidad parece redundante, porque si estoy resaltando esta cualidad de Dios de la fidelidad, si Dios fuera infiel una sola vez, ¿qué? Ya no sería fiel, ¿verdad? Pero Dios no es así. Dios es siempre fiel. Dios es fiel. Tú y yo no. Tú y yo cambiamos mañana. Tú y yo cambiamos en 5 minutos. Tú y yo no le hacemos fiel ni al agua. ¿A qué me refiero con eso? Que en enero dijiste, ya no voy a tomar refresco. De aquí en adelante, pura agua. ¿Pero qué hiciste el día de la Candelaria? Que llegaron los tamales. Se te olvidó la fidelidad al agua, ¿verdad? Tú y yo no duramos. Tú y yo no tenemos fidelidad. Tú y yo somos frágiles. De hecho, el versículo 15 toma esa idea conectada con el 14. Acá dice que somos polvo y el versículo 15 nos recuerda la fragilidad. Somos como la hierba, como la flor del campo. El viento pasa y pereció y ya no estamos, congruente con lo que dice Santiago, que somos como neblina, que hoy estamos y mañana ya no. El hombre, el ser humano como la hierba es frágil, débil y transitorio, lo mismo que dice Isaías 40. Ciertamente el pueblo es como hierba, y no solo en la vida misma. Tú y yo decimos una cosa y hacemos otra, pero gracias a Dios que nuestra vida frágil está en las manos de un Dios de inagotable fidelidad y gracia. Mira el contraste del versículo 7. El hombre es así, de transitorio, y el versículo 7 dice, más la misericordia. Contraste totalmente opuesto a ti y a mí. La idea desde la eternidad y hasta la eternidad pereció en su lugar, no la conoceré más. Es un contraste. Su fidelidad y misericordia son eternas como Él. Mira, desde la eternidad y hasta la eternidad. El pasaje sigue diciendo sobre los que guardan su pacto, versículo 18, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Y una nota aclaratoria aquí en el contexto del Antiguo Testamento es el pacto de la ley. Estos que le temen y se acuerdan de sus mandamientos no son perfectos, no son santos perfectos, pero responden a la que conocen de Dios y confían en su misericordia. Pero ahora nosotros como creyentes del Nuevo Testamento estamos bajo el nuevo pacto de Cristo y su misericordia a nosotros está garantizada por la obra y fidelidad de Jesús. Y es eso que debe producir en nosotros un temor reverente y obediencia. Que estemos bajo el nuevo pacto no significa, bueno, acá como Cristo murió voy a hacer lo que yo quiera. No, tengo que responder en un temor reverente y en obediencia. Y por esa fidelidad inagotable de Dios, bendice y no olvides. Bendice y no olvides. Llegamos al punto número 4 para terminar. Porque el Señor es el dador soberano de todo bien, debemos adorarlo con todo nuestro ser por su dominio universal. Por su dominio universal. ¿Y a qué nos referimos con su dominio universal? Versículo 19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina, ¿sobre qué? Sobre todos. Su reino domina sobre todos. Si vemos su reino universal, por lo menos en 2 aspectos aquí, bueno, en 3. Sobre los seres angelicales, sobre los astros y sobre todas sus obras. Y rápidamente los vamos a ver. El versículo 19 da por sentado el dominio soberano de Dios. Dice Jehová estableció, hermano, esto es interesante. Jehová no se postuló, Jehová no preguntó. Dios como creador soberano, Él estableció. Él dijo, y así es. Su reino abarca cada rincón de la creación, tanto en la tierra como en el cielo.
y su reino domina. Y estos son elementos que Jesús mencionó en el Padre Nuestro. ¿Se acuerda? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El contexto nos ayuda a ver entonces que el dominio soberano de Dios es un dominio amoroso y providencial con propósitos redentores. Dios no es un tirano, Él es el soberano dador de todo bien. Y el autor termina invitando a la creación entera a adorar. Mira la adoración de los ángeles, versículo 20. Bendigan a Jehová ustedes, sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutan su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Y ahora no es nada más que Él está bendiciendo, está invitando a otros a bendecir. Y no es que los ángeles necesiten que los inviten. ¿Qué hacen los ángeles delante del trono de Dios? Siempre están bendiciendo a Dios. ¿Te acuerdas ahí en Isaías capítulo 6? Y en Apocalipsis capítulo 4, estos ángeles siempre están adorando y bendiciendo a Dios. Es más, el salmista y tú y yo uniéndonos a esa adoración celestial. Mira la adoración de los astros, versículo 21. Bendice a Jehová, bendigan a Jehová todos ustedes, sus ejércitos, ministros suyos que hacen su voluntad. Y la mayoría piensan que esto no es como que una repetición del anterior, sino que se refiere a los planetas y a las estrellas. Es congruente con lo que dice Isaías 40, 26. Ahí en Isaías 40, 26 hay una alusión a esto donde dice: levanten en alto sus ojos y miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio, haciendo alusión a los cuerpos celestes en el espacio. Dios domina todo eso. Y notaste que Isaías 46 dice que a todas las estrellas llama por su nombre. Y son muchas. Y Él sabe todo eso. Y luego finalmente ahí en versículo 22 dice: bendigan a Jehová. ¿Quiénes? Todas sus obras. Él es digno de ser bendecido y adorado por todo. Y por eso el Salmo 104 comienza con la misma frase, ¿verdad? Bendice alma mía, y empieza a explicar cómo es que la creación cuidada por Dios bendice al Señor soberano dador de todo bien. Terminamos y el Salmo termina con esto: bendice alma mía. El corchete lo abre y termina con la misma frase. Comienza predicándose a sí mismo y termina predicándose a sí mismo. ¿Y cómo vivimos nosotros esto? ¿Cuál es nuestro diálogo interno? Comienza a hacer estas preguntas. ¿Qué le decimos a nuestra alma? Me temo que muchas veces somos como niños berrinchudos que fácilmente olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros, y en lugar de bendecir de nuestra boca, o más bien de nuestro corazón, sale descontento, murmuración, queja, insatisfacción y envidia. Porque cuando olvidamos dejamos de adorar y nos volvemos ingratos. ¿Sabes cuál es el problema de la naturaleza humana caída según Romanos capítulo 1? Que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y su necio corazón fue entenebrecido. Hermano, recuerda esto: cuando olvidamos, dejamos de adorar. La ingratitud conduce a muchos pecados cuando olvidamos los múltiples beneficios recibidos por Dios. Recuerda que el texto solo tiene dos mandamientos, uno positivo y uno negativo. Bendice y no olvides. ¿Cómo puedo bendecir a Dios? Hermano, predícate a ti mismo. Recuérdate el evangelio. Háblate la verdad. Dile a tu alma las cosas que Dios ha hecho por ti en Cristo. Haz un inventario de todo lo que has recibido. ¿Te acuerdas cuando cantábamos, cuando combatido por la adversidad? Veas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó. Cuenta las riquezas que el Señor te dio. Y como decía el coro, bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Y tú dices: hermano, es que no llené con las bendiciones del Salmo 103. Lee Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que la meditación de tu corazón te prepare para adorar. Usa los medios de gracia, lee, memoriza, ora, canta, adora, conversa con otros acerca de Jesús. Cuando sea la reunión comunitaria de la iglesia, dile a tu ser: levántate para llegar temprano a la iglesia. Bendiga todo mi ser su santo nombre, llegando temprano a la iglesia. Predícale eso a tu alma los sábados en la noche. Y mira a Jesús en el Salmo. Hermano, todo tu ser, todo lo que eres, todo lo que haces, que tú y yo podamos ser receptores de estos beneficios en Cristo. Y eso es lo que tú y yo ahora tenemos en Cristo. La única manera en que Dios pudiera perdonarnos y alejar de nosotros nuestras iniquidades y rebeliones no era ignorándolas,
era por la provisión de un sustituto que pagara por nosotros. Y todo eso fue cargado en Jesús. Y ahora por Cristo tú y yo somos receptores de todo bien de parte de Dios. Y esa es la invitación para ti y para mí hoy. Recordemos estas bondades. Persona que estás aquí sin Cristo, si tú no estás en Cristo, tú no tienes estas bondades. Y tú puedes recibirlas hoy si vienes a Cristo en fe. Si tú lo reconoces como tu Salvador, si crees que Él murió por ti, fue sepultado y resucitó, tú podrás decir como el salmista, Él ha perdonado todas mis iniquidades. Jesús es el soberano Rey del versículo 19 que dice, su reino domina sobre todo, porque Él dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y Él es el digno Cordero de ser adorado por toda la creación. Terminamos ahí en Apocalipsis 5, por favor. Ahí en Apocalipsis 5. Versículo 11 dice Juan, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y nota cómo esto es congruente con el Salmo 103. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Nuestro Dios de pacto revelado en el Salmo 103 es nuestro Señor Jesús, nuestro Cordero inmolado. Bendice y no olvides, y porque el Señor es el dador de todo bien, tú y yo debemos adorarle con todo nuestro ser. Señor, ayúdanos, por favor. Y líbranos, Señor, de nuestra amnesia espiritual. Señor, ¿cuántas veces durante el día somos tan ligeros que olvidamos lo mucho que hemos recibido de ti? Y nuestras insatisfacciones y nuestras quejas y nuestras murmuraciones son porque el carro esto, y porque aumentó no sé qué en el súper, y porque en el trabajo. Cuando en Cristo nos has dado múltiples y muchas bendiciones. Perdónanos, Señor, porque hemos dejado de verte a ti durante esta semana. Hemos olvidado y hemos dejado de adorarte. Y yo te pido, Señor, que a raíz de lo que hemos aprendido hoy en este salmo, nuestras almas se vuelvan a ti en adoración y conscientemente, como lo hacía el autor, podamos decirnos a nosotros mismos y predicarle a nuestra alma, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y gracias, Señor, que aquí encontramos también al Cordero que fue inmolado, que se ha revelado a nosotros. Y nuestro Cordero, el Señor Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo, es digno de que nosotros le adoremos y le alabemos con todo nuestro ser. Ayúdanos, Señor, por favor, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.